México es entendido como un país en vías de desarrollo, partiendo de los estándares de los países primermundistas. El crecimiento económico de las naciones de su población se refuerzan mutuamente. Sus 2 millones de kilómetros cuadrados hacen de México uno de los 15 países más grandes del mundo. Sus recursos minerales son ricos y diversos y las reservas de petróleo y gas natural son abundantes. México destaca por la extensión de sus litorales, exclusivamente en su parte. México ha crecido y ha sido reconocido por diversos países como importante aliado en el crecimiento económico mundial. Relaciones económicas entre México y Francia. En los últimos años se ha registrado un crecimiento sustancial de las transacciones comerciales entre México y Francia. Esta tendencia se ha fortalecido con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, instrumento que además de facilitar las relaciones comerciales entre México y Francia, contribuyen a incrementar. Misión económica de la Embajada de Francia en México. La misión económica de la Embajada de Francia en México forma parte del dispositivo público francés de apoyo a la internacionalización de las empresas francesas y al buen desempeño de sus filiales o sucursales en México. Ofrece herramientas financieras para promover la exportación y la inversión en México. Su sitio electrónico dispone de información general sobre México, la relación económica bilateral, estudios de mercado por sector, así como datos prácticos. Después de la Segunda Guerra Mundial, México implementó un modelo de desarrollo conocido como desarrollo estabilizador. Destacan los estados de Baja California y Chihuahua, donde la industria maquiladora de exportación da empleo a 80 y 82% respectivamente de los empleos manufactureros. Por ello, no es un asunto menor plantear que el destino y el desarrollo económico de estas entidades está ligado estrechamente al desempeño de esta industria. Las principales exportadoras son ahora las compañías automotrices como GM, Ford, Chrysler y Volkswagen, siendo la Chrysler la más involucrada con el exterior al exportar cerca del 80% de su producción entre 1995 y 1996, mientras que las exportaciones de Ford y GM también en estos años fueron de más del 60 y 70%. En contraste, dentro del sector automotriz, Nissan es la empresa que más depende del mercado nacional, ya que divide su producción 50-50 entre el mercado nacional y el extranjero. El indicador trimestral de la actividad económica estatal ofrece un panorama de la situación y evolución económica del Estado en el corto plazo. Para el segundo trimestre de 2014, el Estado de México registró un incremento en su índice de actividad económica de 1.0% con respecto al mismo periodo del año anterior. El Producto Interno Bruto del Estado de México en 2012 representó el 9.18% con respecto al total nacional y en comparación con el año anterior tuvo un incremento del 3.42%. Tratado de Libre Comercio. Básicamente consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes entre las partes y acuerdos en materia de servicios. En México existen varias empresas que por sus actividades más allá de las fronteras del país podrían ser catalogadas como corporaciones multinacionales, como lo es Bimbo, Cemex, Pemex, América Móvil, Coca-Cola, Cinépolis y Kitsania. Durante el año pasado se crearon reformas. Una de estas es la reforma educativa, que se ha planteado tres objetivos. Responder al reclamo social de mejorar la calidad de la educación básica y media superior. Reducir la desigualdad en el acceso a la educación reforzando los programas que brindan asistencia a las escuelas que se encuentran con altos niveles de marginación. Involucrar a los padres de familia y a la sociedad mexicana en su conjunto en la transformación de la educación por medio de consejos de participación a nivel nacional, estatal, municipal y en los planteles educativos. Otra es la reforma energética, tiene como finalidad atraer inversiones y modernizar el sector energético a fin de impulsar el apoyo a la economía familiar, el desarrollo social, el cuidado del medio ambiente, el aumento de la transparencia en el sector energético, la competitividad del país, la capacidad productiva e industrial de México.
Otra muy importante es la reforma de telecomunicaciones, que consta de 6 ejes principales: la ampliación de los derechos fundamentales, la actualización del marco legal de los sectores de telecomunicaciones y radiofusión, el fortalecimiento del marco institucional, la promoción de la competencia. La reforma está a favor de los usuarios y en contra de los monopolios. Establecimiento de una política de inclusión digital universal y una estrategia digital nacional. Y el impulso a una mayor cobertura en infraestructura. México, a lo largo de su historia, ha tenido diferentes facetas para poder constituirse como la nación que se presenta hoy en día. Actualmente tenemos un México cambiante, con muchas adopciones de otras culturas extranjeras. Principalmente, contamos con la influencia de los Estados Unidos de Norteamérica, quienes son la primera potencia mundial. La economía de México está basada en el mercado libre, orientado a las exportaciones. Es la primera economía más grande de Hispanoamérica y la segunda de América Latina. No cabe duda que los mexicanos estamos orgullosos de nuestras raíces y de quienes somos y la manera en que hemos llegado a lo que hoy nos forma como nación.